¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Escaín. Para mí es un gusto estar con ustedes otra vez aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Saludamos a todos los que nos escuchan fielmente todos los domingos y le damos gracias al Eterno por la familia PAB al concedernos este espacio. Hoy nos encontramos en el día 21 del mes de agosto, que equivale al día 24 del mes de Av, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y como ustedes saben, todos los Shabbat, todos los sábados, estudiamos una porción de Moisés, de acuerdo al calendario de estudios en el pueblo de Israel, y comentamos sobre ella durante toda la mañana. Prácticamente tenemos un estudio de cerca de 2 horas, a veces un poquito más, donde leemos la porción, hablamos los detalles que este año el bendito nos permite percibir y poder comentar. Y en las tardes, a las 3 de la tarde, hacemos compartimos un estudio de los escritos nazarenos. Específicamente estamos estudiando el libro de Mateo o el Evangelio según Mateo. Y estábamos en el capítulo 23. Tomamos el capítulo 22, versículo 41, porque allí fue donde nos quedamos la última vez que estudiamos y entonces continuamos hasta el capítulo 23. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de los dos temas o de los dos estudios que tuvimos, eh, que siempre hacemos aquí en esta radioemisora para que ustedes puedan conocer un poco del estudio de la Sagrada Escritura de la perspectiva del pueblo que es el custodio de los textos y entiende el pensamiento del mismo. Es muy importante, así lo ha reconocido en tiempos recientes el mundo académico creyente. Es muy importante intentar regresar a las fuentes antiguas y conocer la forma de pensamiento eh, de los autores de los libros, el mundo que les rodeaba, la cultura, lo que ellos entendían con respecto a las profecías. Nos ayuda muchísimo a poder tener una mejor claridad de los conceptos que predicaron los apóstoles, por ejemplo, en los evangelios. Cuando usted lee a Pablo de Tarso hablar de la salvación, cómo ese concepto de la salvación se transformó grandemente con el pasar de la historia, y cuando uno regresa al pensamiento de la época, al mundo que Pablo le predicó, las cosas que se esperaban en lo que respecta a la escatología y las profecías bíblicas, pues uno comienza a darse cuenta de que el concepto de la salvación que se ha transformado grandemente no se acerca en lo más mínimo a lo que los apóstoles predicaron. Ellos esperaban, de acuerdo a las profecías bíblicas, un día que le llamaban el día del Señor o el día del Eterno, donde Dios, a través del varón escogido para juzgar el mundo, derramaría su ira divina para exterminar a todos los que hacen maldad y que todos los que se refugiasen en la esperanza de esa redención que viene consecuencia para los justos, serían salvados de esa ira y participarían de la resurrección de los muertos y la nueva creación. Y cuando Pablo predicaba la salvación, predicaba la salvación en ese sentido, ser salvos de la ira que había de venir y participar de la resurrección de los muertos o de la transformación si estarían vivos en el momento de ese tiempo. Esto obviamente nos cambia muchísimo la forma en que leemos los textos. ¿Por qué? Porque se predica la salvación para efectos de ser guardados de ser condenados para siempre al infierno o vivir en el cielo para siempre con el Señor. Cosas que obviamente con el pasar del tiempo, del distanciamiento grande que existe del pensamiento judío de la Escritura, porque recordemos que los discípulos del Señor, incluso si pudiéramos pensar que en Hechos 2 nace la iglesia como se ha enseñado y ya se ha podido corregir en muchas áreas de estudio bíblico serio ese pensamiento. Si pudiéramos decir que en Hechos 2 realmente nació la iglesia, pues la iglesia era completamente judía, porque los apóstoles que estaban allí en el día de Pentecostés, todos eran judíos, discípulos del Mesías, y los primeros 3.000 conversos, si podemos decirle así, que obviamente la palabra realmente no es converso, es que realmente se volvieron a Dios, regresaron a Dios a través del Mesías. Eh, Esos primeros 3.000 también eran judíos todos.
No es hasta el capítulo 10, si la memoria no me falla, del libro de los Hechos, donde tenemos el primer gentil que entra a la congregación del Mesías, a la congregación de los santos, y este hombre es Cornelio y los que estaban allí presentes. Así que si vamos a la historia bíblica, nos vamos a percatar de que muchas de las cosas que nos han enseñado eh, no se sostienen directamente con la escritura. Y eso es lo que hacemos los sábados, estamos tratando de estudiar la escritura del pensamiento de sus autores, mirar la literatura que rodeaba al pueblo de Israel en ese entonces, cuán importante es conocer esa literatura, encerrarnos simplemente en la Biblia nos va a limitar a poder comprender cómo pensaba el pueblo que rodeaba a estos autores. Y es importante conocer eso. Cuando se habla de la figura del Mesías, esta figura escatológica que se comienza se revela, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, comienza a hablarse de esa figura como hijo de hombre, en arameo, Barenash, viniendo con las nubes del cielo, donde se le entrega todo dominio, reino y poder. Que ellos pensaban sobre eso. Existía mucha literatura con respecto a esa figura escatológica, del cual también los profetas hablaron, que se abunda mucho más con respecto a lo que él haría. Por ejemplo, hay un libro que pertenece al tiempo del primer siglo, antes de la aparición del Mesías. Se conoce como los Salmos de Salomón, que claramente no los escribió Salomón, pero fue escrito por un judío, y leerlo es muy bueno porque nos ayuda muchísimo a entender qué ellos pensaban con respecto al Mesías. Porque este capítulo, por ejemplo, el capítulo 17, donde habla de la figura del Mesías, usted va a leer en el versículo 21, que dice, y Dios levantará para ellos un rey, el hijo de David, que reinará sobre tu siervo Israel en el tiempo que solo tú conoces, Dios. Muy interesante ese texto. Dice, limpiará a Jerusalén de los gentiles. Por eso cuando lee estos textos y ve las preguntas que le hacen los apóstoles, la frustración que vive Judas, por qué Judas traiciona al Mesías, conocer lo que es la expectativa mesiánica que tenían muchos en ese tiempo nos va a ayudar muchísimo a entender por qué Judas traiciona al Mesías. Judas era considerado uno de los celotes o de los de los que creían que mediante la guerra, mediante la lucha armada, se podría liberar a Jerusalén. Y él, de cierta forma, intentó provocar que el Mesías se levantara en el pueblo y anunciara que él es el escogido de Dios para cumplir esas cosas que se creían en el tiempo. Por ejemplo, vas a leer eh, que en ese versículo 22 de los Salmos de Salomón, que dice que él recibirá fuerza para destruir a los malvados, a los regidores malvados, y limpiar a Jerusalén de los gentiles, los va a entrampar a su destrucción. La sabiduría la justicia saldrá de él hacia los pecadores. Y también vamos a encontrar que en este mismo libro, más adelante, habla de cómo él va a reunir un pueblo santo y los va a liderar en justicia. Él los juzgará a las tribus de Israel y los hará santos para el Eterno, su Dios. Y vamos a ver que más adelante en el versículo 29 dice, y él juzgará a los pueblos y las naciones con sabiduría y justicia. Y dice, y los gentiles, las naciones, les servirán bajo su yugo. Un texto muy interesante. Las naciones servirán bajo su yugo, o sea, estarían bajo su dominio. Entonces vamos a ver si este texto, como lo identifica el mundo académico que pertenece al primer siglo antes de la era común, o sea, antes de la aparición de Yeshua, si este texto pertenece a esa época, pues entonces no hace, perdón, mayor sentido la idea de un apóstol Pablo, por ejemplo, predicándolo a los gentiles a Yeshua como Señor. ¿Qué significaba el que los gentiles reconocieran que Jesús es el Señor? ¿Qué significa ese término Señor? Y de eso hablamos, obviamente, de este texto no, pero de lo que significa ese término Señor hablamos ayer estudiando el capítulo 22 de Mateo,
específicamente el versículo 41, donde vamos a encontrar que están reunidos unos fariseos, conocedores de la Torá, conocedores de la ley y los profetas. Estos eran los que se habían sentado en la silla de Moisés, en la sinagoga. La sinagoga es un fenómeno del tiempo del segundo templo. En el tiempo del primer templo no existía el concepto de la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde gente iba, habían diferentes sinagogas en diferentes regiones de la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel. Usted va a encontrar que Pablo de Tarso va a sinagogas en las naciones gentiles. En Roma había una sinagoga, en Corintio había una sinagoga, en Colosas, esos lugares donde gentiles luego se unen o siguen a Pablo de Tarso mediante la predicación del Evangelio. Esas personas, muchos de ellos salieron de la sinagoga, eran conocidos como los temerosos de Dios, o sea, tenían un conocimiento no tan profundo, ¿verdad? Como podríamos pensar, tal vez sí, pero conocían sobre la Torá, sobre la ley divina y sobre los profetas, porque de esto se leía en la sinagoga, en Shabbat, todos los Shabbat. Y, y estos documentos, mejor dicho, estos fariseos son los que toman el lugar de la enseñanza por causa de el fallo en su responsabilidad por parte de los sacerdotes, quienes fueron los que se le asignó esa tarea, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuando leemos en el libro de Levíticos sobre la responsabilidad que tendría Aarón y sus hijos, que son los que tienen el oficio del sumo sacerdocio, y también cuando leemos en Malaquía la responsabilidad que Dios le delegó a los levitas para enseñar la ley divina. Entonces, estos fariseos que conocían la Sagrada Escritura, le preguntan a Yeshua, le hace una pregunta, mejor dicho, Yeshua le hace una pregunta a ellos, quiero corrijo, Yeshua le hace una pregunta a ellos diciéndole, porque obviamente ellos son los que conocen también la Sagrada Escritura, le dice, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué ustedes piensan sobre el Mesías? ¿De quién es hijo? Y ellos le responden de David. Así está escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que no le decimos Antiguo Testamento porque eso es un concepto que nace mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles. Incluso es un concepto que introduce Marción, que fue declarado hereje luego, pero se adoptó ese concepto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Usted va a encontrar en la Biblia hebrea que se habla de que el Mesías sería hijo de David. Incluso el texto de 1 Samuel 7, donde Dios, si la memoria no me falla, es 1 Samuel 7, donde Dios, por medio del profeta Natán, hace un pacto con David, donde le promete a David que en el trono de Israel, que es el trono de Dios, lea Crónicas, donde David afirma eso, que el trono de Israel es el trono de Dios. Cuando usted lee a Jesús decir, yo me he sentado en el trono de mi Padre, eh, pues a eso se está refiriendo. El, el, a David se le dice en ese texto profético que un descendiente de él siempre se sentará en el trono a gobernar para siempre y que sería llamado hijo de Dios. Dice el texto, yo lo tomaré como mi hijo, será mi hijo. Y bien importante eso, conocerlo, porque obviamente con ese pensamiento es que se va a hablar en el tiempo del Mesías. Y Yeshua le pregunta esto a los fariseos le contestan de David. Pero Yeshua hace una pregunta muy interesante, y que nosotros, si no regresamos a los textos que él está citando y los analizamos bien, podríamos confundirnos. Dice el texto, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo le llama David Señor si es su hijo? Y dice que nadie le podía responder a esa pregunta. Y una cita del texto que Yeshua trae es del Salmo 110. Y el Salmo, cuando usted lee el texto en español, cuando usted lee este texto en español, pues usted va a asociar el término Señor con el nombre de Dios. Y pensaría que aquí se está hablando de dos personas con el mismo título.
Si el primer Señor es Jehová, el segundo Señor también es Jehová, porque estamos viendo el nombre Señor dos veces. Y esto ya es un concepto o una idea que tenemos en nosotros por la educación religiosa que hemos recibido y por la ausencia, por el desconocimiento de los textos en sus manuscritos más antiguos. Sin embargo, cuando vamos a los textos que se están citando y vamos específicamente al texto griego de la Septuaginta y al texto masoreta que tenemos actualmente, la Septuaginta se dice que es de los años 300 a 250 antes del primer siglo, o sea que es un manuscrito, es una traducción de la Biblia hebrea al griego muy antiguo, antes de la aparición del Mesías. Eh, y el texto masoreta más antiguo que tenemos, de acuerdo a los que han analizado los rollos, es del año 1000 después de la destrucción del segundo templo, perdón. Pero que es, con el descubrimiento de los rollos más muertos, se ha mostrado que se ha preservado el texto masoreta lo más cercano posible a los manuscritos más antiguos. Así que es un texto también válido. Cuando vamos al texto del Salmo 110, de acuerdo a la lectura del hebreo, vamos a darnos cuenta que los dos señores de quienes se hablan aquí, en hebreo está escrito de diversas formas, de diferentes formas. La palabra hebrea para señores, Adoní, o mejor dicho, Adonai o Adón, Adoní, dependiendo el tiempo gramatical. Y vamos a ver que en este texto hebreo dice de la siguiente forma. El texto que dice el Señor a mi Señor, el texto dice Neum Yud Hei Bab Hei, o sea, el nombre que se traduce como Jehová, la Adoní, a mi Señor. Miren qué interesante. El primer Señor está identificado con el nombre de Dios, Yud Hei Bab Hei. Y el segundo Señor en el hebreo tiene el nombre Adoní, que significa mi Señor. O sea, el primero es Dios, el segundo es el Mesías. Muy interesante, ¿no? A ese que David le llama mi Señor, de ese es que Yeshua está hablando. Dice, ¿por qué David le llama mi Señor? Si es hijo de David, ¿por qué David le llama mi Señor? Muy interesante. Y en este texto es un texto mesiánico donde se habla de la exaltación a la diestra de Dios del Mesías. Incluso este texto lo cita también Simón Kefa, Pedro, en su discurso en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde habla de cómo por ignorancia entregaron al Mesías a la muerte y que Dios lo había exaltado. Y Pedro cita los textos de David hablando y dice, ciertamente el sepulcro de David todavía está en medio nuestro, David no ha resucitado entre los muertos. Pedro claramente diciendo que estos textos donde David está hablando de él, realmente estaban hablando del Mesías, porque David estaba hablando en el espíritu de profecía estaba sobre él, hablando de los sufrimientos y de las glorias del Mesías. Y Pedro en ese discurso de Hechos capítulo 2 dice, a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha sentado a su diestra y lo ha proclamado Señor y Mesías. Ese texto de sentarlo a su diestra se refiere a este texto de Salmo 110, donde el Mesías está exaltado a la diestra de Dios, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Obviamente, esa exaltación del Mesías ocurre en la resurrección de los muertos, donde se confirma por el poder del Espíritu, como dice Pablo de Tarso en Romanos capítulo 1, su mesianidad. Lo interesante es que cuando vemos el texto en español, estas cosas nos pasan de alto y entonces podríamos cometer el error de difundir una información que no es la que estaba en la mente de los autores de los libros, porque los autores escribieron un idioma diferente al nuestro. Y no estamos despreciando de ninguna forma las traducciones. Las traducciones son muy buenas, son necesarias porque obviamente no todo el mundo sabe español, y mejor dicho, hebreo y griego, y las traducciones nos ayudan a poder leer el texto en sentido simple, pero es necesario siempre tener en cuenta y conocer y tener en consideración que los textos son traducciones y que hay unos manuscritos que tratan de preservar el sentido más original de la transmisión. Y en este texto de Salmo 110 vemos claramente cómo
No hay dos dioses en el texto que se está hablando. Hay uno solo y es el Dios de Israel, el que le está diciendo al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando usted conoce esto, entonces usted lee el Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, que es un texto muy conocido en el mundo cristiano por razón o muy predicado por razón de la esperanza de la resurrección y el retorno del Mesías. Vamos a leer que Pablo también cita esa misma idea, donde él habla que el Mesías se encuentra a la diestra de Dios esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y luego eventualmente él se va después de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies en el reino mesiánico, él mismo se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. O sea, Pablo reconoce que el Mesías tiene a alguien sobre él. Y vas a encontrar en el libro de Revelaciones la misma idea, donde en la iglesia de Filadelfia, el espíritu del Mesías que está hablándole a través del ángel a las congregaciones, les está diciendo que aquel que venza estaría en el santuario de su Dios y estaría junto a él en el trono de su Dios. O sea que el Mesías está reconociendo que tiene un Dios, que es el Dios de Israel. Y cuando vamos al texto al texto griego, que es el texto que salía muchísimo en el tiempo del segundo templo en las sinagogas de la dispersión. Por eso es que usted va a encontrar, por ejemplo, cuando usted lee la Biblia suya, usted lea Éxodo, capítulo 1, los que descendieron a Egipto, Jacob y sus hijos, usted va a encontrar que en su Biblia dice 70, descendieron 70. Y esto porque muy probablemente su Biblia utiliza el texto masoreta para traducirlo al español y el texto masoreta dice que fueron 70 los que descendieron. Y entonces usted lee a Esteban, a un Esteban dando un discurso que antes de morir, justamente, diciendo que fueron 75 los que descendieron. Y muchas personas piensan que Esteban erró al decir la cantidad de personas que descendieron. Sin embargo, Esteban, que era considerado de los helenos, que es una forma de decir que era considerado de los judíos helenizados, personas que eran descendientes de Jacob, pero que habían adoptado la cultura helena, la cultura griega, y hablaban griego y vivían como griegos. Eh, Incluso todavía en este momento de la experiencia de Esteban, no se habla de la inclusión de los gentiles en la fe de los discípulos. Usted va a encontrar que Esteban va a dar un discurso donde Pablo de Tarso va a participar de su muerte y él dice que fueron 75 los que descendieron a Egipto. Usted lee eso y lee su Biblia y se va a pensar, Esteban se equivocó. Pero no necesariamente, amigo. Y esto porque si Esteban está leyendo o conoce una tradición en el idioma que él conoce diferente, pues de seguro va a haber diferencia, va a haber variante. Y lo va a ver en la Septuaginta. Cuando usted lee la Septuaginta del capítulo 1 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que la Septuaginta dice que 75 fueron los que descendieron a Egipto y no 70, como dice el texto masoreta. ¿Cuál es la versión correcta? Ambas son aceptadas. ¿Por qué? Porque no es la cantidad lo que se busca transmitir, es que descendieron a Egipto. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que conocer con respecto a la narración, la forma de escribir y narrar los eventos en el mundo antiguo. No busca darse detalles específicos, sino transmitirse un mensaje que pudiese perpetuarse en la memoria de aquellos que lo escuchan y lo transmiten, porque recuerden que en el tiempo antiguo estos libros sagrados eran leídos en lugares públicos, en lugares donde asistían las personas a escuchar. No todo el mundo tenía acceso a estos libros. ¿Okay? No son como nosotros que vamos a una librería y compramos la Biblia y la leemos sin nadie a nuestro lado que nos diga cómo entenderla, simplemente la leemos. Eso no existía en el tiempo antiguo. Y en este texto del Salmo 110, usted va a encontrar curiosamente en la traducción al griego que
que en el español, la Septuaginta en inglés, yo tengo la versión en inglés, dice, The Lord spoke to my Lord, o sea, el Señor le habló a mi Señor. Y cuando vas al texto griego, vas a encontrar muy interesantemente que el texto dice, curios eipen mouto curio. O sea, se utiliza la palabra curio, donde la raíz es la misma, curios, para referirse al Señor. Y por eso es que enseñamos que no necesariamente porque el texto diga en griego, en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra curios, significa que se está refiriendo a Yud-Hei, Bab-Hei o al Dios de Israel. Simplemente es un título en el idioma griego que significa Señor, amo, el que manda, el jefe, el que gobierna. Y, por ejemplo, los masoretas en algunas versiones, en algunas lecturas del Tanaj, para respetar la pronunciación del nombre sagrado, eh, cambiaron el tetragramatón, el nombre de Dios, por el título Adonai, para que el lector supiera que cuando lee Adonai se está refiriendo al nombre del Dios de Israel. Incluso todavía hasta el día de hoy en la sinagoga, los textos, las lecturas que contienen el nombre de Dios tal como fue transmitido de tiempos pasados, cuando ellos van a pronunciarlo en voz alta ante el público presente en la sinagoga, ellos leen Adonai, no pronuncian el nombre de Dios. ¿Okay? Y recordemos que si la Septuaginta, y así se ha hablado, de acuerdo al mundo académico, la Septuaginta fue traducida, es una traducción al griego del texto hebreo, y se dice que fue creada por judíos, pues es lógico entender esta tradición escribal dentro del texto. Ahora, de esto hablábamos ayer y mencionábamos de cómo este primer señor es Dios hablándole al Mesías, que es el Señor de David, que se sienta a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y Yeshua le pregunta a los presentes cómo David lo llama Señor si es su hijo. Y obviamente, luego de profundizar en este texto en su manuscrito antiguo, en el idioma que ellos que conocían, pues entonces debemos preguntar cómo es que lo llama su hijo Señor, cómo David lo llama Señor. Y esto es porque la respuesta a esto está en los mismos apóstoles. David llamaría al Mesías Señor porque el Mesías sería el hijo de David sería más grande que David. A David se le permitió visualizar que uno de sus lomos se sentaría en el trono de Dios para siempre. Eso lo dice un discípulo, uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor, a nuestro amo, Yeshua el Mesías, donde cuando dice en el discurso este de Esteban, mejor dicho, de Pedro, en el capítulo 2, vamos a ver que dice en el versículo 29, y yo le invito a leer el texto completo, es muy hermoso el discurso de Pedro, inspirado por el Espíritu. Ciertamente el Mesías cuando le dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa palabra hebrea para poder, aunque la tenemos en griego, obviamente, pero cuando conoces el hebreo, esas palabras en hebreo, vas a encontrar un significado, un sentido mucho más grande. La palabra poder es la palabra koach, que se puede traducir como valor, como fuerza y poder. Y ciertamente estos discípulos, cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que prometieron, se habló de los profetas que vendría sobre todo el pueblo que creyera en la palabra de la fe, la predicación de la fe. Vamos a ver que estos hombres hablaron con valor, llenados y guiados por el Espíritu, a hablar las maravillas de Dios. Y dice en el versículo 29, en este discurso, Simón Kefa dice, varones hermanos, se puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, igual que mire qué interesante, un discípulo está siguiendo la enseñanza de su maestro. Recuerda que el Señor Yeshua dice que David
en el espíritu llama al Mesías Señor. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, Salmo 110, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Y pues sepa usted con certidumbre, Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo hizo Señor y Mesías. Ya no tengo tiempo para más, pero espero en esta media hora lo que compartí con ustedes le haya enriquecido su conocimiento de la Sagrada Escritura y haya aumentado más su fe sobre la verdad del camino de Dios y la predicación de los apóstoles, que si nosotros regresamos al conocer el pensamiento de ellos y a su fuente, de seguro veremos maravilla y amaremos más el camino de Dios. Les hablo Joseph, director de Jaime, nos vemos la próxima. Shalom.